¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Es como siempre un gusto, un placer compartir con el gran pana, camarada, compañero y amigo Alejandro Díaz, quien desde Venezuela, allá por el 2019, noviembre del 2019 para ser exactos, se encargó de documentar todo lo que acontecía en Bolivia a partir de los audios que le enviábamos desde acá para denunciar el nefasto régimen de Yanine Áñez. Desde aquella fecha hasta ahora, muchas situaciones políticas han acontecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, comenzando por nuevamente la toma del poder por el movimiento al socialismo en el 18 de octubre del 2020, para también recuperar a nuestro líder y comandante Evo Morales, volviendo hacia la patria desde Argentina. Y lamentablemente nos encontramos también con un gobierno que empezó con ciertas estrategias y estratagemas distractivas para apartar, dividir y fragmentar todo el movimiento popular, fragmentar el movimiento del socialismo por una angurria de poder. Pareciera que Luis Arce y David Choquehuanca no son conscientes que ellos fueron electos y puestos en ese cargo solamente por una sola gestión, no para repetir o repostularse, y peor aún, no fueron puestos en ese cargo para proscribir al movimiento popular campesino, para proscribir al MAS, para proscribir a Evo Morales. Lamentablemente actúan como Lenín Moreno en Ecuador y traicionan al líder, comandante y presidente del MAS y PCP, Evo Morales Ayma. Un hecho emblemático acontecido en esta semana tiene que ver fundamentalmente con la carta abierta dirigida por Evo Morales hacia el gobierno de Luis Arce Catacora, en la cual le dice: pareciera que usted está dispuesto a destruir todo este legado con tal de satisfacer su venganza personal y abrir el paso a la privatización de nuestros recursos naturales. Sin lugar a dudas, el gobierno de Luis Arce y las acciones que toma ya no parecen accidentales, ya no parecen acciones descuidadas o acciones negligentes, ya parecen acciones totalmente planificadas, acciones totalmente deliberadas para abrir en Bolivia la senda a una nueva era del neoliberalismo. Luis Arce Catacora está generando un caldo de cultivo, un enojo, un malestar en la población, al igual que lo hizo Alberto Fernández sin resolver los problemas económicos de los argentinos, y finalmente terminó abriéndole las puertas a que un Javier Milei ingrese a la Casa Presidencial Argentina. Pareciera que de la misma forma está actuando Luis Arce Catacora para destruir todos los cimientos institucionales del Estado Plurinacional de Bolivia y abrirle paso nuevamente a una nueva era del neoliberalismo y de la democracia pactada en Bolivia. Evo Morales también le dijo a Luis Arce Catacora: usted como ministro era parte del gabinete económico y conocía de las inversiones en el sector de hidrocarburos. Por supuesto, ¿no? Cuando Luis Arce es cuestionado por la población, sale diciendo que en las anteriores gestiones no se realizó inversiones en hidrocarburos. En mi gestión recién se está haciendo, pero sin recordar que él era parte fundamental del gabinete económico de Evo Morales y era fundamental para todos los manejos económicos de las pasadas gestiones del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales. También en esta carta abierta se hace una diferencia de las gestiones en las cuales Evo Morales logró atraer inversiones importantes al país, y lamentablemente en comparación con el gobierno de Luis Arce Catacora, este último no realizó ninguna o no generó, mejor dicho, ninguna política que logre esa generación o atracción de inversiones hacia el país. También Evo Morales le recordó a Luis Arce Catacora que durante su gestión se reparó todo lo generado durante la gestión del neoliberalismo, y ahora Luis Arce, como una manera de excusa, busca lavarse las manos como Pilatos, acusando que la gestión de Evo Morales fue deficiente y por eso él no tiene resultados, ¿no? Finalmente, en esta carta abierta, Evo Morales le dice: muestre resultados, señor Luis Arce,
muestre resultados en su gestión, no presente solamente excusas, menos culpables, y que se gobierna resolviendo los problemas de la gente y no quejándose como Luis Arce intenta hacer. Esta carta ha sido ampliamente criticada, fundamentalmente por los personeros gubernamentales, los principales voceros de Luis Arce Catacora, uno de ellos el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, quien ha prácticamente referido que Evo Morales no habría escrito esa nota, ¿no? esa carta, acusando que él no tendría la capacidad para hacer aquello. Esto ha sido respondido inmediatamente por Evo Morales, quien ha demostrado en estas aseveraciones de Eduardo del Castillo del Carpio el sentido clasista, racista y discriminatorio que tiene este ministro, al igual que el resto de los ministros de Luis Arce Catacora en contra del movimiento campesino, como si un indígena como Evo Morales no pudiera escribir una carta de esta magnitud denunciando la gestión deficiente y atroz de un Luis Arce Catacora. Finalmente, otra de las importantes noticias que tenemos en el país tiene que ver con la demostración final del Instituto Nacional de Estadística sobre el censo de población y vivienda realizado este año 2024, en el cual ya ha sido criticado de decepcionante y altamente alarmante, porque pareciera que los indicadores, las cifras que nos está mostrando el Instituto Nacional de Estadística son totalmente contrarias a la realidad del crecimiento económico y poblacional que tenemos en el país. Basta un solo ejemplo: instituciones cívicas de Santa Cruz de la Sierra han realizado diferentes estudios en los cuales, a través de estudios preliminares del propio INE en Santa Cruz, se preveía un crecimiento de al menos 3.500.000 habitantes. Los sectores más optimistas en Santa Cruz de la Sierra decían que este crecimiento era de 3.700.000. Y que para ellos les parecía insuficiente porque según sus propios estudios ellos habían pues generado todas las condiciones estadísticas para decir categóricamente que Santa Cruz había crecido más allá de 4 millones de habitantes. Los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda, que se mostraron el día jueves en la mañana, dan cuenta que justamente el crecimiento de Santa Cruz de la Sierra solamente llegó a 3.100.000 y un poco más. Esto por supuesto ha generado múltiples reacciones y se habla ya de una manipulación por parte del gobierno y del Instituto Nacional de Estadística, como una suerte para que no se generen problemas mayores en la redistribución de escaños y en la aplicación de fórmulas con relación al incremento poblacional de cada una de las regiones, ¿no? Un problema más del cual el gobierno tendrá que zafarse, escaparse o lavarse las manos, como intenta hacerlo con el ilegal e inconstitucional referéndum que plantea llevar adelante junto con las elecciones judiciales el 1 de diciembre. El gobierno pensando en diciembre, cuando muy probablemente no pase ni siquiera de octubre. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Saludos a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta semana quiero informarles que el conflicto por el desabastecimiento de combustible sigue latente y creciente en nuestro país, debido a que YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no ha logrado resolver a la fecha el desabastecimiento o el normal y regular abastecimiento de los combustibles. Es así que día a día se mantienen las largas filas por diésel, especialmente en los surtidores, donde especialmente se ven camiones de alto tonelaje
flotas de servicio de transporte de personas interdepartamental, internacional, que tienen que pernoctar incluso al lado de los surtidores o estaciones de servicio para poder tener un cupo de diésel. Lamentablemente, ante los reclamos del sector transporte que han presentado al gobierno indicando que van a iniciar nuevamente medidas de protesta, han arrestado, justamente hace unos días, han arrestado a uno de los dirigentes del transporte. Al señor Juan Yujra lo arrestaron precisamente y se encuentra él detenido ya en la cárcel a manos del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. En reacción o en defensa a este transportista, a quien lo han encarcelado simplemente por liderizar las protestas por el desabastecimiento de diésel, se han manifestado tanto los sectores de transporte como los sectores gremiales en apoyo y han dado 48 horas al gobierno para que liberen a este dirigente del transporte. Se anuncian más medidas de presión y la verdad que sigue creciendo la crisis y la molestia generalizada en la población debido a los incrementos de los precios por el desabastecimiento de dólares que encarece totalmente los productos de importación, que eso afecta obviamente a todas las familias bolivianas. Muchos van diciendo de que en próximos días, en próximos meses va a haber un estallido en Bolivia y es lo que se siente. Varios analistas políticos han pronosticado esto y esperamos obviamente de que no se dé, pero lamentablemente no hay una acción clara del gobierno para solucionar los problemas, solamente hay acciones para amedrentar a la gente que protesta contra la ineficiencia y negligencia del gobierno a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca. Esto es cuando puedo informarles en esta semana. Además, algo relacionado a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos ha sido justamente un rebalse por mala manipulación de la planta de biodiesel que ha salido reportado en Radio Causachuncoca, en los medios de redes de este medio de comunicación. Lamentablemente los medios de prensa no han hecho eco de pero ha habido un rebalse de uno de los tanques de esto por la mala manipulación de gente que es inexperta y que no está ejerciendo o desarrollando bien funciones dentro de la empresa estatal petrolera. Con esto me despido hasta una siguiente semana, deseándoles a todos un buen día. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos del programa ¿Qué pasa Bolivia? Como ya es habitual, estamos aquí para informar del acontecer político nacional que está pasando en nuestro país. Un saludo muy cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan. Hoy día, 30 de agosto, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado improcedente las preguntas del supuesto referéndum encabezado por el gobierno de Luis Arce. Hay que recordar que este referéndum fue nada más otra distracción, otra maniobra o cortina de humo para seguir dilatando los problemas estructurales que viene llevando el gobierno de Luis Arce y que hasta el día de hoy no puede dar solución. Recordemos, estos problemas son la escasez de dólares, lo cual está llevando a una crisis económica sin precedentes en Bolivia, la escasez de combustibles que en 2 ocasiones ya ha paralizado todo el país, el alza de productos de la canasta familiar, lo cual está generando una superinflación acá en Bolivia, camuflada y no reconocida por el gobierno de Luis Arce. Pero por otra parte, tenemos el desprecio del gobierno, la negligencia, la ingratitud de mirar solo con indolencia lo que le está pasando al pueblo boliviano. Esta es la segunda cortina de humo que hace el gobierno de Luis Arce.
Recordemos el autogolpe gestado desde la presidencia, desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio de Defensa, que pretendía tapar, calmar las movilizaciones que se venían, exigiendo ya la renuncia de Luis Arce. Un autogolpe fallido, porque el mismo día del autogolpe, uno de los cómplices, el militar, comandante de las Fuerzas Armadas, Zúñiga, declaró que Luis Alberto Arce Catacora le pidió que saquen a las tanquetas a las calles porque se venían movilizaciones. Ahora, nuevamente, el 6 de agosto, ante el anuncio del presidente de llevar a cabo unas preguntas a la población boliviana, este referéndum no tenía otra intención de calmar las aguas y apaciguar, distraer a la sociedad con este falso referéndum. Pero, para la mala suerte de los renovadores, de los traidores del gobierno de Luis Arce, este 2 de septiembre, por ejemplo, ya se vienen varias movilizaciones, tanto del sector campesino, del sector obrero. Del sector campesino, la Federación Tupac Katari de Campesinos de La Paz ha anunciado que el 2 de septiembre, este 2 de septiembre, van a entrar en una gran marcha desde la ciudad de La Paz hasta San Pedro, donde se encuentra su sede sindical, para recuperar esa sede sindical después del golpe sindical que dio el gobierno de Luis Arce, para sacar a los dirigentes truchos, a los dirigentes que se han vendido por dinero al gobierno de Luis Arce. Paralelamente, el sector de autotransporte está llamando a movilización, nuevamente el sector de transporte pesado, a movilización con bloqueo de carreteras a nivel nacional, por la injusta detención de uno de sus dirigentes, que solo reclamaba el abastecimiento de combustibles y que el gobierno deje de jugar con el autotransporte. Y también paralelamente se viene un sector de los gremialistas que están empezando con marchas el 2 de septiembre para luego ir a una movilización y bloqueo de carreteras indefinido. Estamos seguros que la unión estratégica por una convicción y causa justa del pueblo boliviano, del sector campesino, del sector obrero, de los sectores urbanos también, va a llevar a Bolivia a una revolución con legitimidad para recuperar nuestra democracia, para recuperar nuestra economía, para salir de esta crisis política, crisis social y principalmente de la crisis económica. Un saludo muy cordial a todos los hermanos de la Patria Grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?